Buenas tardes y bienvenidos. Pues una semana más tenemos que hablar de ese hipotético rescate o línea de crédito que España podría pedir para que el Banco Central Europeo active la compra de deuda pública en el mercado secundario. Hoy todo apuntaba a que el Gobierno iba a retrasar esa decisión al menos hasta el año que viene. Por lo menos eso es lo que se deducía de que el Tesoro pues ya no tiene que emitir deuda en lo que queda de año, que tiene pues hasta un colchón y que la cosa era pues esperar y ver. Bueno, parece ser, según fuentes de Moncloa, que que exactamente eso no es así, que lo que ha dicho Rajoy, le vamos a escuchar después en el Congreso, es que pues que lo está pensando, que hará lo que le convenga al país y que lo hará en el momento que más convenga, en fin, que seguimos como estábamos. Eso sí, ha sido una semana llena de datos, algunos para la esperanza, como esa contención del déficit en la Administración Central, y también la menor caída del PIB en una décima, y sobre todo esos casi 30.000 millones que nos ha proporcionado el turismo. Peor, sin duda, es el dato de la subida del IPC, sobre todo porque amenaza con un gasto extraordinario de varios miles de millones si el Gobierno finalmente cumple con la revalorización de las pensiones a finales de noviembre. Y, por supuesto, Cataluña, que sigue siendo el centro de la discusión política. Hoy se ha sabido, también lo ha dicho además Montoro, mira, hoy ha estado muy clarito Montoro en su respuesta a un diputado catalán que le ha dicho punto por punto todas y cada una de las de los dineros, de las cuentas, de los millones de euros que le hemos ido dando y en función de qué. Bueno, hoy se ha sabido que al menos por el rescate va a tener que pagar Cataluña unos 300 millones al año y que Madrid, por ejemplo, va a tener que recortar su presupuesto en 2.700 millones y que eso pues va a suponer ya de momento el euro por receta, algo pues semejante a lo que hizo Cataluña en su momento. Y eso sí, hay al menos a mi modo de ver, una buenísima noticia. Dos, el Gobierno está dispuesto a hacer algo para evitar situaciones dramáticas por los desahucios. Vamos a ver en qué consiste. Y también que Telefónica ha liquidado sus 2.000 millones que tenía en preferentes. Vamos enseguida con el análisis y la opinión, pero antes algunas cifras. Una de ellas es el IPC, sube otra décima en octubre, también el incremento del IVA que disuade a los compradores, como muestran los datos de comercio minorista en septiembre, y al menos el gasto por turista mejora, como lo hace también la marcha de la economía. El gasto de los turistas internacionales en los 9 primeros meses del año ha alcanzado los 45.106 millones de euros, lo que supone una mejora del 7,2% con respecto al mismo periodo de 2011. Las previsiones apuntan a una llegada de 58 millones de visitantes. El mayor volumen de gasto lo han realizado los turistas británicos, seguidos de los alemanes y los franceses. La subida del IVA en septiembre ha hundido las ventas del comercio al por menor, que se han desplomado ese mes un 12,6% en relación al igual mes de 2011. Es el mayor retroceso desde el comienzo de la crisis. El sector acumula ya 27 meses consecutivos de caída de sus ventas. El IPC ha subido una décima en octubre hasta situar su tasa interanual en el 3,5%. Se trata del nivel más elevado desde mayo de 2011. Con este dato de octubre, el IPC interanual encadena 4 meses de ascensos consecutivos por la subida del IVA, el encarecimiento de las medicinas y el de los carburantes. Este nuevo repunte complica, como les decía, la revalorización de las pensiones que se actualizan con la referencia del IPC de noviembre. Y el último, la economía española se ha contraído 3 décimas en tasa intertrimestral de julio a septiembre. La caída interanual es del 1,6%. El INE ya habla de una ralentización de la caída del PIB. La previsión para todo el año, les recuerdo, es del 1,6%, aunque el Gobierno apunta a una mejora, al menos de 3 décimas para el cierre de 2012. Bueno, y nos metemos de lleno en el análisis y en la opinión, y para eso esta semana me acompañan Carlos Cuesta, muy buenas tardes. Muy buenas, Carmen. Y Fernando Rayón, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Bueno, pues si os parece nos vamos lo primero al Congreso, porque esta mañana, tarde ya, porque primero ha habido otro debate sobre el Consejo Europeo, pero nos vamos a centrar en la sesión de control al Gobierno, porque, bueno, el típico
te pregunto, me respondes del líder de la oposición y de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, pues bueno, ha tenido su intríngulis. Escuchen. ¿Cree usted que los presupuestos para el 2013 van a crear empleo? Los presupuestos para el año 2013 lo que hacen es establecer las condiciones para que se produzca una mejora de la actividad que genere crecimiento y empleo, de la misma manera que lo hacen las reformas estructurales que estamos poniendo en marcha y de la misma manera que pueden contribuir a ello todas las decisiones europeas sobre las que hemos debatido anteriormente. Ahora, los presupuestos en sí mismos ni crean ni destruyen, generan condiciones para que se produzca actividad, crecimiento y empleo. Le agradezco la lección de política energética. En los presupuestos, como la energía, ni crean ni destruyen. Oiga, no van a crear empleo. Sus presupuestos, y los números lo dicen, van a destruir empleo. Es más, le voy a decir, con los números que tienen, destruyen empleo. Con los de verdad, que son mucho peores, porque la economía va a decrecer, según dice todo el mundo, se van a destruir cientos de miles de empleos. Tiene usted que cambiar los presupuestos para incluir políticas activas, para que los parados tengan posibilidades reales de buscar un trabajo, formarse y buscar un trabajo. Tiene usted que mejorar la prestación por desempleo para que la gente que está en desempleo pueda subsistir. Como reflejan los presupuestos generales del Estado, el año que viene todavía no va a ser un año bueno desde el punto de vista económico, pero creo que es bueno decir la verdad y creo que el Gobierno le diga a los españoles cómo ven las cosas, porque a la gente ya se les engañó durante demasiado tiempo y así estamos viviendo las consecuencias que estamos viviendo. Lo que no puede pedirnos, y sobre todo usted, es que arreglemos en tan poco tiempo la situación. Estamos tomando medidas para eso. El año que viene será mejor y en el año 14 ya habrá crecimiento económico. Y vamos reduciendo nuestro déficit y van mejorando nuestras exportaciones. Y es verdad que la última EPA es mala y a mí no me gustan los datos de empleo, pero 65.000 personas se han convertido en empresarios en los últimos 3 meses y ese es un dato muy positivo. Bueno, demasiado poco, en mi opinión, se le dice al Partido Socialista cómo dejó el patio para poder arrancar y de dónde arrancamos, ¿no? Porque ya está bien de esta especie de moralina, ¿no? De ustedes no hacen nada y tal. Bueno, pero ¿qué me está contando? Se acaba de salir usted del Gobierno y para destrucción de empleo, la del Partido Socialista, ¿no? Bueno, es que además hay, que lo comentabas tú antes, hay una serie de datos económicos que empiezan a dar algún tipo de luz y decir, oye, algo empieza a cambiar, ¿no? Bendito sea. Claro, hay uno que es espectacular, que es cuánto dinero necesita España pedirle al exterior, que es lo que nos ha puesto de rodillas frente a Merkel y todas estas tonterías que se dicen, es que somos sumisos de Europa. Bueno, lo somos porque nos hemos gastado el dinero que no teníamos. En estos momentos, con los últimos datos, resulta que lo que necesita España del exterior, porque no lo consigue financiar dentro, son poco más de 800 millones. Cuando estaba este señor, en 2008, la cifra era de 30.000 millones. O sea, de 30.000 millones se ha bajado a 800. A ver, yo soy de los que sigo diciendo que ojalá se le metiese más mano dura a las comunidades autónomas. Ojalá se estuviese quitando empleado público mucho más rápido. Ojalá se acabase con las sociedades públicas mucho más rápido. Pero, hombre, de eso a negar la evidencia, pues va un abismo. Entonces, hay determinadas cosas que simplemente consisten en no hacer el loco, en no ser un auténtico descerebrado. Y quien le estaba intentando leer la cartilla en estos momentos fue cómplice de un gobierno que eran unos auténticos descerebrados, pero con todas las letras. Hombre, además, aparte de ese dato, que es obvio, que es que no es opinable, ¿no? Que es el de las necesidades de financiación exterior, está los ingresos por turismo, que son, pero espectaculares en un año, se supone que de recesión en medio mundo, y luego está el de la EPA, que a pesar de que es malo, si uno escarba en la EPA, resulta que el sector privado ha realizado ya su ajuste por la vía del paro, que los parados que se han acumulado, a ver, que no es que sean ni menos, ni mejores, ni peores, ni regulares, y que es malo, pero hay un sector, el privado, que ya ha hecho el ajuste, y ahora lo tiene que hacer el sector público. Lo que pasa que, yendo un poco al origen, el sistema de control en el Parlamento español es nefasto. Es decir, es nefasto porque le pregunta, ¿los presupuestos generales del Estado van a crear empleo? Le dice, no, ni crean ni destruyen. Es decir, están para otra cosa, para poner... Y entonces le dice, no van a crear empleo. Le contesta, esto no es serio. Es decir, cuando hay una sesión de control en los parlamentos europeos, normalmente se comentan cosas puntuales, se dan datos y no se hace política. En España, lo contrario. Se utiliza, sea Soraya contra la vicepresidenta del Gobierno, sea Rubalcaba cuando le pregunta a Mariano Rajoy. Lo que pasa es que Mariano Rajoy, como no le dan un solo dato, lo que hacen es demagogia
no da ninguno de los datos que tú estás comentando. Es decir, hay datos menos positivos. Mal que ha dado el de los empresarios que se crean. Eso es que las nuevas empresas que se han creado es un dato muy importante. Que se haya dejado de destruir empleo en la empresa privada es un dato importante. Que haya crecido el turismo como ha crecido es muy importante. Que algunas comunidades autónomas se estén ajustando ya es importantísimo con los presupuestos. Que se sigue destruyendo empleo, sin duda. Que de eso quieren hacer demagogia en la sesión de control, pues está en su derecho, pero debería hablar de otras cuestiones y no de eso. Bueno, en el Parlamento se hace demagogia con eso y se hace demagogia con el asunto de las pensiones, un tema que no iba a estar en el debate político, que eso estaba en el Pacto de Toledo. Bueno, la señora Soraya Rodríguez, cada vez que va al Parlamento y hay sesión de control, hace esta mismísima pregunta. ¿Va a actualizar el Gobierno las pensiones al final de año, tal y como establece la ley, es decir, incrementándolas con la tasa de variación del IPC de noviembre a noviembre? Le digo que la actualización que marca la ley ahora es la diferencia entre esa tasa de variación y la revalorización de pensiones que ya adoptó este Gobierno. Su primera medida, nada más llegar, que fue precisamente revalorizar un 1% las pensiones que nos encontramos congeladas. Porque hay muchos pensionistas preocupados por este tema. Han perdido poder adquisitivo con su gobierno, porque les han subido el impuesto sobre la renta, les han subido el IVA, les hacen pagar los medicamentos. En definitiva, cada vez hay más hogares donde el único ingreso que entra es esta pensión, con el que tienen incluso que pagar el tupper del recorte de la escuela pública de sus nietos. Le digo además que diga hoy cómo lo va a hacer. En el presupuesto 2012 necesitarían como mínimo 2.500 millones. Tienen ya un déficit en este presupuesto de la Seguridad Social de 10.500. Yo podría hablar del Gobierno Aznar, que durante sus 7 años solo subió las pensiones mínimas un 27%, Zapatero un 53%. Pero hoy no hay que hablar ni de Aznar ni de Zapatero. Hay que hablar de Mariano Rajoy. Si quiere hablamos del señor Rubalcaba, que está hoy aquí y que estaba entonces también allí. Se tomaron decisiones muy difíciles, muy duras, que ustedes criticaron, pero encontramos un hueco para revalorizar las pensiones un 1%. Porque hay dos maneras de hacer las cosas. Una es dejarse descontrolar el déficit público, como en el año 2010, que venga Europa, le diga a uno que tiene que recortar, coja la partida más grande de los presupuestos, la de las pensiones, y le meta la congelación. Y otra cosa, señorías, lo que está haciendo este Gobierno, analizar los gastos y los ingresos, los menos eficientes y los más injustos. Si hemos adoptado medidas en materia de ingresos, pidiéndole muchos esfuerzos a los ciudadanos, sí señor, pero también luchando contra el fraude, y ahí están los datos, un 20% más de recaudación. Y ahora vamos a cometer aquellos gastos ineficientes de las administraciones públicas, porque si los ciudadanos hacen esfuerzos, las administraciones públicas tenemos que hacerlos y tenemos que hacerlos todavía más. Bueno, pues ahí está la pregunta semanal que desde luego, dice la señora Soraya Rodríguez, están muy nerviosos los pensionistas. Hombre, no me extraña que se pongan nerviosos si lo único que tiene que decir el Partido Socialista continuamente es poner en duda qué va a pasar con las pensiones. Bueno, para empezar, o sea, en la última corrección que hubo de datos estadísticos, la última, porque aquí tenemos que realizar una cada 2 meses de toda la porquería que se ha dejado oculta, entre las cosas que detectaron es que en el último año de gobierno del Partido Socialista la Seguridad Social entró en déficit, que también lo habían ocultado. O sea, por si acaso había algún atisbo de que algo estuviese no contagiado por su forma de ocultar cosas, también estaba el tema de la Seguridad Social en déficit, que lo habían tapado. Pero claro, a ver, a mí, yo es que cuando le oigo a una de estas personas hablar de lo que sufre la población, luego te vas allá al Congreso, les ves a todos bajarse de su coche oficial y yo no sé muy bien en qué momento de su intelectualidad les entra el momento tupper, no lo sé, porque a lo mejor podían renunciar a los 66 millones que se llevan los partidos este año en los presupuestos en 2013 antes de hablarnos del tupper que pagamos el resto de ciudadanos. Ahora, la tontería que acaba de soltar esta mujer es espectacular. Vamos a ver. Nadie pierde su pensión por 8 meses de gobierno de nadie. Se pierde por la rebaja del número de cotizantes. O sea, desde que empezaron ellos a gestionar lo que denominaban que era la no crisis y nos insultaban a todos aquellos que hablábamos de una crisis monumental, hasta este momento se han perdido 4 millones de puestos de trabajo. Es decir, 4 millones de cotizantes. Es decir, 4 millones de personas que inyectan dinero para pagar las pensiones. Eso es lo que está llevando a un debate totalmente obvio y sano de si hay que actualizar las pensiones o no. El desempleo, la sanidad, el coste por sanidad. Todo, en fin, claro. Todo, porque cuando no hay dinero no se pueden pagar las cosas. De todas formas, el tema de las pensiones, hace esta semana preguntaba una persona por qué esta subida del IPC de octubre, que a mí me ha parecido importante, y me decía que fundamentalmente esa subida se ha notado por el lado de los pensionistas. Yo, ¿cómo los pensionistas? Dice, sí, los pensionistas están dedicándose a pagar
esos sí que pagan el tupper, están de sus nietos, están pagando la cesta de la compra, están pagando el alquiler que no pueden pagar las personas que están en paro de su familia. Es decir, esa es la realidad de los pensionistas. Y por ahí es por donde quizá ella debería haber atacado, pero claro, esta pregunta que se la hemos oído, no sé si ya 10 veces, porque alguien le ha dado una clase, la verdad es que muy breve, sobre las pensiones, la revalorización de las pensiones. No llega ni a las 2 tardes. No, bueno, pero es que la repite siempre, entonces le va contestando pues con lo que va contestando siempre. No quiero volver a lo mismo, pero sí que el tema de las pensiones es muy interesante, porque el tema de las pensiones en los presupuestos generales del Estado va a figurar y va a tener ahí, vamos, es una partida tan importante que es la que puede estropear. No, si yo no digo que no sea interesante, por no, supuesto lo es. Que lo es. Lo que pasa es que no tiene la oposición otra cosa que preguntar todas las semanas, ponerlo en duda en todos los programas de radio a los que van, en todas las entrevistas que les hacen. Hombre, pero eso porque, Carmen, es por el miedo que quieren meter en el cuerpo a unos votantes que ni siquiera ya les están votando. Exacto. Porque todo el mundo lo que recuerda es que les han bajado las pensiones y estos señores se las están revalorizando. Y los primeros que le subieron el IVA, que es que ahora dice, ustedes les han subido el IVA, oye, y ustedes los primeros. O sea esto tiene un objetivo clarísimo, que no es un objetivo económico. Al Partido Socialista en estos momentos le importa un bledo ni el tupper, ni el tupperware, ni la pensión de nadie. Si no, desde luego, en vez de haber hecho lo que hicieron con el Plan E, se hubiesen dedicado a dotar una mejora de las condiciones para contratar cotizantes de la Seguridad Social. Pero lo que es obvio es que lo que ellos están buscando es lo que estabais comentando. Hay un colectivo de prácticamente 8,5 millones de personas que son jubilados, que dependen de la pensión, a los que quieren movilizar, asustándoles todo lo que puedan y generando un germen que para mí es peligrosísimo, que es decirles, no, ustedes tienen que estar al margen de la crisis. La crisis la sufrimos todos y los pensionistas posiblemente también la tienen que sufrir. Sí. Sobre todo los de mayores pensiones, ¿no? Bueno, vamos a seguir, por supuesto, después de unos minutitos de publicidad y después de recordarles lo que nos cuenta esta semana la Caixa, que son las ventajas de solicitar Caixa Wallet. Caixa Wallet es una cartera digital con la que puede reunir todas sus tarjetas en una y comprar con ella en la red de forma más segura. Con Caixa Wallet no tiene que usar sus datos bancarios para comprar por Internet, protege sus datos personales, puede decidir con qué cuenta o tarjeta quiere pagar y para ello puede asignar a Caixa Wallet las cuentas o tarjetas que necesite. En caso de que tuviese el más mínimo problema, tiene la garantía de que está protegida por el servicio Caixa Protect. En cualquier caso, para más información ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o conectar con su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues en esta segunda parte del programa quería que tocáramos lo que tiene que ver con la recaudación, con el déficit. Vamos a escuchar, si les parece, primero a Montoro, que ha explicado cuál ha sido en septiembre la recaudación por IVA y, bueno, lo positivo que parecen ser los datos de acumulado del déficit de la Administración Central. El IVA en el primer mes de recaudación del mes de septiembre ha aumentado los ingresos en un 11,9% en el mes de septiembre, lo que hace que el total de IVA, que estaba descendiendo hasta un 10% en agosto, pues ahora acumulado enero-septiembre siga descendiendo, pero un 5%. Es un aumento, como decía, que sirve al doble objetivo. El primero, financiar correctamente los servicios públicos de los ciudadanos y el segundo es el de reducir ese déficit público. Bueno, pues efectivamente los datos que nos han dado también, bueno, ese dato del IVA pues es como mínimo está dentro de lo que podrían ser unas previsiones más o menos optimistas. Había un poquito de miedo a que la cosa no funcionara, pero sí que ha funcionado. Y después está lo que es los datos ya ciertos de contabilidad nacional de cómo ha ido el déficit de la Administración Central y que ha quedado por primera vez en los últimos meses a finales de septiembre por debajo del 4%.
concretamente el 3,9 en términos homogéneos. Después hay un 4,3 que ya se eleva si lo llevas a otro. Bueno, la cuestión, creo yo, es que estos datos es otro que hay que sumar, me parece a mí, a esperanzadores en la idea de que, bueno, pues se están embridando a las comunidades autónomas y podamos ver que a final de año se cumple el objetivo de déficit, aunque, bueno, pues por lo menos para ver que los esfuerzos que estamos haciendo tienen algún sentido, ¿no? Porque claro, si al final todos los ajustes que estamos haciendo no se derivan en un ajuste de las cuentas públicas, pues apaga y vámonos, ¿no? Sobre todo hay un dato que han aumentado un 50% las inspecciones de Hacienda y que esas inspecciones están dando muchos frutos. Es decir, que eso yo creo que tanto las sociedades como las personas lo han notado. Primer asunto. Segundo, el incremento del IVA es espectacular, vamos, yo creo que ni los más optimistas pensaban que se fuera, lo atribuyen también a que es una apuesta al día de muchas empresas, bien, lo que sea, pero la subida es espectacular, sobre todo si se prolonga en octubre. Claro, eso nos hace pensar a los que creíamos que era la primera medida que debía haber tomado el gobierno cuando llegó, en vez pues del que efectivamente, IRPF. bueno, sí, desde luego, es que el IRPF fue una medida que ya se ha visto que tampoco. Pero bueno, son datos objetivamente buenos que sirven para ajustar el déficit. Y yo creo que el control que está teniendo el Ministerio de Hacienda sobre las comunidades también, porque bueno, lo hemos visto también con la Comunidad de Madrid, aquí todo el mundo ya hasta donde no pensaba que iba a tocar en el caso de del euro por la receta, la Comunidad de Madrid, lo hace para ajustarse al déficit que le está pidiendo el gobierno. A mí me parece bueno y me parece... Para no subir los impuestos. Bueno, por supuesto, porque la Comunidad de Madrid no los ha subido. Y no los piensa subir. Y no los piensa subir, que también lo han dicho. Hay que sacar los 2.700 millones. Bueno, porque creo... ahí hay 1.000 que no les dan de la financiación, que también tiene sus quejas. Sí, pero ahí tiene gracia porque Enrique sentido. Osorio, el que hoy es precisamente el consejero de Economía de la Comunidad, que fue el que trincó cuando era el segundo de Beteta en la Secretaría de Estado, trincó esos 1.000 millones, ahora, claro... Ahora que tiene... No, lo reclama porque los tiene que reclamar y creo que es objetivo, porque realmente la situación de Madrid... Pero me parece que es bueno que las comunidades autónomas, por lo menos las que funcionan, se estén ajustando. Y si los datos empiezan a ser un poco buenos, pero claro, eso no lo preguntarán en el Congreso, desde luego, ni Pérez Rubalcaba ni Soraya, desde luego. Sobre la reforma de la Administración tampoco parece que haya mucho interés, ¿no? Claro, yo, a ver, que es una buena noticia que esté funcionando la recaudación por el IVA después de la subida, hombre, sí, entre comillas, ¿no? O sea, lo que decía Fernando es totalmente cierto. A lo mejor el gobierno tendría que explicar ahora por qué se opuso tanto, como defendimos un montón de gente, a que la primera medida, si de veras era necesario subir los impuestos, repito, si de veras era necesario, hubiese sido la subida del IVA. Claro. Porque lo que se argumentaba era, no, hay tal nivel de fraude en España que no va a ser controlable. Bueno, pues, a ver, lo cierto es que en España, donde hay más fraude, lo siento muchísimo, pues en el sector público. O sea, las empresas y la gente privada da la casualidad de que tienen menos fraude que lo que tiene el sector público. Por eso cuando tú haces determinadas medidas resulta que sí que salen. Por eso se podía haber hecho eso en vez de haber castigado las nóminas. Pero bueno, oye, ¿que está funcionando? Venga, perfecto. Hombre, es obvio que en ese 11,9, ese casi 12%, va el efecto de que un montón de empresas han salido corriendo a comprar en septiembre para que no les cogiera precisamente la subida, ¿no? Pero oye, bendito sea. Además, los últimos datos parece que dicen que en octubre se mantendría un poco ese repunte. Enhorabuena. Ahora, lo que estabais comentando, esto no tiene que ser una disculpa para decir, como la gente no se me escapa y paga cuando le subo los impuestos, voy a seguir dándole. Hombre, no. A lo mejor es precisamente el motivo para decir, oye, ya me he pasado de rosca con los ciudadanos y con las empresas. Vamos ahora a toda la administración pública. Vamos a dejarnos de historias. No le podemos pedir más sacrificios porque encima es que han cumplido. Bueno, la población ha cumplido. Y en ese sentido hay que valorar el reglamento que hemos conocido de la reforma laboral y que efectivamente dice... en fin, si cumples unas determinadas condiciones de gasto público y de déficit público, que las empresas, los organismos, todo lo que tiene que ver con la administración paralela, triple, cuádruple y tal, bueno, pues puedan despedir a empleados públicos. De hecho, es una operación que ya ha empezado porque entre los que han dejado de contratar, las bajas que no se cubren y los interinos de la educación y de la sanidad que no han renovado los contratos, pues más o menos hay ya unos 200.000 empleados públicos que han perdido su puesto de trabajo. Y me temo
que van a perderlos algunos más, ¿no? Pero es que yo creo que aquí tenemos que tener la cosa muy clara. O sea, desde que empezó la crisis hasta ahora, o mejor dicho, hasta que se empezó a adelgazar la cifra total de empleados públicos, durante el gobierno socialista se habían incrementado en 300.000 personas. En plena crisis. Dices, ¿pero qué sentido tiene haber metido a 300.000 personas a seguir chupando del Estado y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en mitad del peor momento para la ciudadanía? Pues no tenía ninguno. Se estaban aumentando... Económico no, político a lo mejor, político, ¿no? Que se lo pregunten a Griñán, ¿no? Con los 26.000 esos que se colocó ahí. Es que hoy hemos conocido que se habían habilitado nuevos cargos de funcionarios, nuevos concursos para empresas que ya no existían. Entonces, el tema sigue, es decir, sobre todo en algunas comunidades autónomas. Pero un tema, y perdona que insista, la lucha contra el fraude fiscal, que era una cuestión que antes se le llenaba la boca... Fiscal y de todo tipo. Bueno, que hay que empezar ya a quitarse la careta y a decir que aquí todo el que puede hace algo. Bueno, solo las inspecciones fiscales por denuncias de enero a septiembre eran 900, cuando decía que se habían incrementado un 50% solo por denuncias. Y me imagino que el gobierno son las que está siguiendo. Es decir, ahí ahora no pueden decir nada. Pero el gobierno tiene que empezar a mirar, porque yo esto de lo del fraude fiscal, a ver, luego hay un montón de empresas que seguro que gente que nos está viendo lo puede atestiguar, que te aparecen, te levantan el acta y después de 4 o 5 años de pegarte acabas consiguiendo que te den la razón y resulta que ni tenían derecho a intentar cobrarte ni nada que se parezca, ¿no? Sí. Entonces, eso es una cosa. Pero yo, lo que decía Carmen, yo metería el fraude entero. Porque, claro, decimos, tiene que controlar las partidas de ingresos. Venga, perfecto. Sigan estrujándonos. Pero, hombre, controlen las de gasto. Lo digo porque hay 2 comunidades autónomas, que seguro que adivináis el nombre, una es Cataluña y la otra es Andalucía. Bueno, pues son las únicas 2 comunidades autónomas que después de haber solicitado el rescate, esa tapadera, ese escondite que tienen permanente de deuda en sus sociedades públicas, las únicas que lo han incrementado. Entonces, dices, a ver, vamos a ver, de verdad, pongámonos en plan serio, porque aquí todos sabemos que los que no tenemos ningún ánimo de insumisión, ni de salir a las calles, ni de quemar contenedores, si nos piden un IVA mayor, lo pagamos. Y sobre todo, si se nos pide el sacrificio por levantar España, lo hacemos. No nos gusta, pero lo hacemos. Pero todos sabemos que hay determinados territorios donde no se está haciendo eso. Y hay una comunidad autónoma que se llama Cataluña, donde hay más de 100 municipios que se han declarado insumisos y no están pagando las retenciones por IRPF de sus trabajadores. Y la Seguridad Social catalana tiene un impago de 160 millones de euros en sus trabajadores. Entonces, a ver, eso es fraude. Y es un fraude que no pagan las farmacias, no cierran quirófanos, pagan a las televisiones, mantienen las embajadas, o sea... Porque van a ir a Bruselas y tienen que vender allí la autonomía, el separatismo, el nacionalismo... Bruselas ya les ha dicho claramente... Porque, vamos, además la pregunta de hoy, otra en el Parlamento, que bueno, no se la pongo porque ya... Claro, que un diputado de RC... La pregunta que tiene que hacerle hoy al presidente del gobierno con los problemas que tiene este país sea: ¿usted está a favor de la independencia de Cataluña? Pero ¿cómo se le puede preguntar eso al presidente del gobierno? Pero y es que le quitaba el sueldo este mes. A mí la pregunta me parece digna de quien la ha hecho. Ahora, yo en la respuesta hubiese preferido un no. Fin. Sí, porque, bueno, sí, pero no, pero que voy para aquí y luego vuelvo. Pues sí, no, ¿está usted a favor de la independencia? No. ¿No ha leído usted la Constitución? Pues pone claramente que cualquier persona demócrata en España tiene que considerar que no está dispuesto a romper la unidad de España. Pero bueno. El caso es que precisamente de donde vienen los mayores problemas son de las comunidades autónomas que más dinero necesitan y que no se lo gastan precisamente en cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Ahí tendría que haber una mayor responsabilidad o mayor vigilancia de dónde efectivamente a qué se destina ese dinero. La va a ver porque, la va a ver porque ahora se sabe perfectamente dónde va ese dinero, lo están controlando muy bien y yo creo que tanto en Andalucía como en Cataluña lo vamos a ver, les van a retirar parte del dinero a no ser que presenten algunos datos ciertos absolutamente. Bueno, lo que pasa, vamos a verlo. Claro, es que también hay otro tipo de fraude, que también lo cometen casualmente las 2 mismas comunidades más alguna otra, porque cuando ellos se han negado a adoptar las medidas de control del gasto sanitario, resulta que luego sus exigencias de mayor gasto sanitario nos las pasan a todo el resto con el sistema de financiación autonómico. Claro, pero eso... Claro, o cuando se niegan a aplicar, como se acaba de negar Cataluña, la apertura de los horarios comerciales, está dejando de provocar un incremento de la actividad y por lo tanto de los ingresos que lo pagamos todos los demás. Por supuesto. Entonces, claro, sí, yo iría a la palabra fraude y en fraude metería todo. Claro, y saltarse una norma en España es fraude. No, y fraude es utilizar una partida para una cosa distinta de la que te la han dado. Así totalmente. De claro. Bueno, el caso es que estamos en esto y estábamos en estas y, Dios mío, no sé cómo interpretáis vosotros las palabras de la señora Báñez. Yo
yo no he querido ver exactamente que diga nada que se parezca a brotes verdes ni nada, quizá se ha pasado un poquito de esperanzada, pero bueno, escuchen ustedes y ahora veremos qué dicen aquí los expertos. Que estamos saliendo de la crisis y que estamos viendo ya señales esperanzadoras en un entorno muy difícil, en un entorno de una crisis económica muy dura. Y no me refiero a un optimismo vacío, sino al relato de la realidad. Y digo yo, si tiene razón, porque aquí mismo hemos dado algunos datos esperanzadores, entonces, ¿por qué deja el hueco y no dice? ¿No? Yo, que ella hubiera dicho, yo le hubiera aconsejado, a ver, ¿vas a decir que hay datos esperanzadores, que es real? Pues di los datos. Dilos. En vez de calificarlos, di lo que hay detrás de la EPA, esto que acabamos de decir nosotros, los 60 y tantos mil empresarios, emprendedores que ha dicho Rajoy, pues si tenéis todos esos datos juntos, pues dar los datos juntos y no que se ha generado una con los brotes verdes o similar. Que claro, llevamos toda la semana con el asunto de los brotes verdes. No, ya la han corregido, lo que pasa que yo creo que ha aprovechado la oposición. No, pero los otros no lo han corregido. Ya, entonces vamos a ver, esto es un error, vamos a decirlo así de claro, es decir, no se pueden decir las cosas así como las dice ella, puede dar unos datos y decir que son buenos y que hay algunos datos que apuntan bien en la economía, pero no puede decir, estamos saliendo ya de la crisis, porque entre otras cosas no es verdad, por mucho que haya datos buenos, hay datos optimistas, pero no hay un optimismo generalizado, ni ella puede vender eso, sobre todo ella, que es ministra de Trabajo y que, en fin... Y que acaba de hacer pública la EPA, aunque no es suya, la EPA no es suya. No es suya, pero los parados, todo el mundo cuando... Los parados son de todos. Sí, de todos, pero mayormente del ministro de Trabajo. Sí, en fin, que yo creo que ha sido un error. Yo le pediría, a ver, yo entiendo lo que le ha pasado, entiendo perfectamente, están con unas ganas tremendas de que esos datos que empiezan a aparecer muy diseminados, muy pequeñitos, pero que se conviertan en la tónica, cuestión que compartimos absolutamente todos. Claro. Yo creo que después de 5 años de crisis estamos todos ya hasta el gorro y un poco más arriba. Bueno, el comercio exterior va a dar superávit. Sí, especialmente con cómo se ha gestionado este tema. Porque no estamos importando. Pero yo creo que ella tiene que ser consciente, y a mí me fastidia un poco tenerle que dar consejos a un político, ni quiero serlo, ni quiero darles consejos, pero hay una izquierda que está deseosa de utilizar los tabús que ellos mismos sembraron contra la derecha. Entonces hay que mantener el lenguaje, porque no es cuestión de dar armamento a alguien que a la mínima te respalda una movilización de un sindicato de estudiantes, a un señor entrando en el día a llevarse un carrito, a que te rodeen un congreso. No demos armamento, trabajemos, ya está, es muy sencillo. Y cuando estén los datos, se leen los datos y no se califican. Pero Carlos, Fátima Báñez es política. Y es la primera, si me dijeras que viene un catedrático de economía y argumenta y lo explica, pues sí, no tiene por qué decir ni justificarse lo que dice. Ella sabe que cualquier cosa que diga se va a utilizar y así ha sido. Pues ya está, es decir, no hablo de brotes verdes, afortunadamente, pero yo estaba pensando... Datos yo cuando digo datos esperanzadores digo, bueno, pues ahora dice A, B, C, D, ¿no? Pero pues ¿para qué los calificas? Dilos, la balanza por cuenta corriente va así. Claro, tenemos ingresos por turismo... Las exportaciones, el turismo... Mejor, lo otro no sé qué, pero todavía tenemos dificultades en este otro terreno, en fin. No le vamos a hacer nosotros ahora la rueda de prensa a la señora Fátima Báñez, que tiene a sus asesores para que se lo hagan, ¿no? Perfectamente. Y solamente una última valoración de esto que se llama todo el mundo el banco malo, y que todo el mundo cree que, bueno, pues que nos va poco menos que a salvar de nuestros pisos que han caído por los suelos y tal, y yo me temo que no nos podemos hacer muchas esperanzas en ese terreno. Nuestros pisos ya, el que tenga vale lo que vale, y el que vaya a comprar pues quizá pueda encontrar a lo mejor alguna oportunidad mayor, o ¿cómo lo ves? Bueno, tendrá que ser un piso medianamente caro, lo digo porque claro, los inmuebles de menos de 100.000 euros han quedado fuera, de 100.000 euros en valoración, no de aquellos que nosotros pensamos que valen más de ese dinero, no, porque posiblemente si lo sacásemos en este tipo de venta, un piso que estamos todos convencidos de que nosotros consideramos que vale 200.000 o 300.000, a lo mejor resulta que nos encontramos con que no nos pagan más de 100.000 euros. Claro, con lo cual, todos esos se han quedado fuera, con lo cual los pisos que van a estar van a ser los superiores a eso. Y en total hay 89.000 de momento. O sea, no estamos hablando aquí de que hay una cifra de 1 millón, se van a tener que ir sumando más, ¿vale? Pero cuidado, o sea, va a ser una cosa medianamente limitada para sanear el efecto de los bancos, y luego incluso la gente que tenga un inmueble y lo pretenda vender ahora, que sepa que va a tener una competencia feroz subvencionada.
Entonces va a ser muy difícil que otro piso se consiga vender por encima de esos precios, obviamente. Pero se abre una ventana de oportunidad para el que quiera comprar, o por lo menos comprar, claro, a saber qué, barato y dónde, a lo mejor en la costa. Te dice, claro, lo que no se puede, no va a haber es el chollo de yo quiero vivir en Tres Cantos y quiero comprarme un piso de 50.000 euros. Porque además, claro. Carmen, esos pisos buenos, como decía Carlos, van a salir los primeros. Entonces yo creo que es el momento para comprar. Es verdad, también como decías, que todos esos pisos van a competir con los que cada uno de nosotros, si tuviéramos y quisiéramos venderlos, pues entonces valen menos porque están compitiendo en desigualdad de condiciones con... Pero yo creo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque va a dinamizar un mercado que está muerto. Muerto, absolutamente muerto. Entonces, si tú pones una reducción en los pisos del 40%, que yo creo que va a ser más, lo vamos a ver, del 60%, del 70%, sobre todo lo que quede al final, pues va a haber gente que va a comprar, gente que no podía comprar, gente que, bueno, pues no se lo planteaba. Y como dicen que en este país todavía hay dinero, el que lo tiene, pues puede haber gente que aproveche esa oportunidad porque va a serlo. Entonces, es o los bueno. extranjeros. Bueno, los extranjeros claro. está clarísimo. Los alemanes, los rusos, bueno, creo que los rusos están como locos comprando, han comprado ya como 30.000. En zona turística sí que va a salir mal porque están saliendo además promociones enteras. Entonces, una promoción entera en la zona de Almería, en Vera, tal, vale, pues eso es verdad. El resto, yo estoy con Fernando, por ejemplo, en centros de ciudad, yo creo que lo bueno ya ha salido. Sí. Porque de hecho los bancos que siempre han pretendido sacar los inmuebles, inmediatamente llamaban, oye, quédatelo, te lo rebajo no sé cuánto y tal. Entonces yo creo que gran parte de lo bueno urbano en centros Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, tal, ha salido ya. Ahora, por ejemplo, en playa, por ejemplo, en zonas de esquí, ahí sí que tiene que salir bastante. Bueno, pues, en fin, si están pensando en un apartamentito en la playita, pues, o el ruso o usted. O sea que es mejor vecino el que nos ve. Mejor vecino el que nos ve que el ruso. Pero bueno, también traen dinerito, que ha venido el turista 1 millón. Y creo que los rusos se dejan son los que más pasta se están dejando. Sí, o sea que bueno, a lo mejor hay que hacer un hueco al ruso en el portal de al lado. Y verás cuando tengamos Eurovegas. No, si hay 2 más que compiten ahora con Eurovegas, todos pegándose por venir a Madrid. Bueno, gracias, Fernando. Muchas gracias. Y gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Y gracias a todos ustedes, por supuesto, por estar una semana más con nosotros aquí en Economía para Todos en Libertad Digital Televisión. Les espero el próximo miércoles, que ya ven que la cosa está animadilla y que hay motivos para la esperanza. No se me arruguen, que, hombre, ni brotes verdes ni brotes grises. Les espero el próximo miércoles.